doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, nos visita esta noche. Con él conversamos sobre aquello que se ha dicho de los hospitales rotos, de lugares muy importantes donde, según dijeron las autoridades actuales, habían presupuestos subvaluados, no estaban terminados y dijeron que prácticamente estaban terminados, y una cantidad de cosas. Además, el levantamiento de las medidas obligatorias del COVID-19. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Yulisa. Un placer estar de nuevo. El placer es mío, CDN. siempre. Doctor, ¿qué piensa usted del levantamiento de las medidas del gobierno en medio de la pandemia? ¿Es momento? ¿No era momento? ¿Está bien? La gente estaba harta de la mascarilla y subrayo la palabra harta. ¿Usted cree que había que hacerle caso a la gente ya? No usaban las medidas, no usaban la mascarilla y había molestia para presentar la tarjeta. ¿Fue el momento, tal vez? Bueno, quizás contextualizar siempre es importante para entender estos fenómenos. Lo primero que tenemos que ver es que la decisión, cómo se secuencian los eventos. A las 10 de la mañana de hace 4 días, ¿verdad?, que empieza el fenómeno, la Dirección de Epidemiología informa que las medidas sanitarias se mantienen igual, uso de mascarilla, labores de higiene, distanciamiento, etc. Y en la noche, supongo que no hubo una comunicación entre el presidente o los asesores del presidente y la Dirección General de Epidemiología, por lo menos. Se da el discurso que probablemente tuviera la intención de, digamos, quitar tensión y la idea de restricción que desde el inicio de la pandemia se venía teniendo. Y al día siguiente, entonces, el Ministerio de Salud Pública, en una resolución, ratifica el uso, pero como una recomendación, un deber, digamos, ciudadano. Todo esto, desde mi punto de vista, apunta a un manejo comunicacional que en realidad pudo ser la misma resolución que hizo Salud Pública. No entiendo el fin de que se pusiera el presidente a dar un discurso para ese tipo de cosas, cuando eso es algo que además corresponde al Ministerio, que es el rector de la salud, dar esa información. Por eso dije en algún momento que veía más que una decisión e información técnica, una información con un matiz político, y que se asociaba a la idea de crear, digamos, un ambiente de libertad, de estamos libres, estamos mejor. Esto ha sido todo un éxito, la labor que hemos tenido en materia de conducción del COVID, y orientada para mí al 27 de febrero. Llegar al 27 de febrero con una ambientación comunicacional de esa naturaleza. Eso es lo que, la impresión que me da, porque de otro modo pues se hubiera emitido la resolución de salud pública llamando a lo que desde están ahí en los archivos. Siempre establecimos en las ruedas de prensa lo que son las responsabilidades, los derechos, y la otra, el deber ciudadano de cumplir con las recomendaciones que se le hacían. Eso es, en toda buena regla, lo que creo que debe hacerse y sostenerse, porque al fin y al cabo el gobierno, el Estado, no se puede desprender de la responsabilidad frente a la salud pública. Cuando se da un discurso complaciendo lo que pedía la ciudadanía, porque ciertamente la gente pedía que le levantaran las medidas obligatorias. Decían que era odioso presentar una tarjeta de vacunación cuando el centro comercial, el restaurante, la tienda, etcétera, podía decidir si necesitaba tarjeta de vacunación o no, y que además era discriminatorio por las personas que decidieron no vacunarse. Y que el uso de la mascarilla tenía que ser algo de uso o de participación personal en momentos en que muchos otros países estaban descontinuando esas medidas. Pero luego del discurso, Salud Pública emite un reglamento donde dice que en lugares públicos y de uso público es de rigor el uso de la mascarilla, no así la tarjeta de vacunación. ¿Hay alguna diferencia en esto, doctor Cárdenas? Sin lugar a dudas, porque la tarjeta que se instituyó se exigía 3 dosis.
3 dosis. Pero resulta que en Vacúnate tiene 2 millones de vacunados con 3 dosis. Si el target es una población de 9.1 millones, estamos hablando de que faltaban 7 millones. Entonces, aquí viene un tema de sentido común en las políticas públicas que usted y la orientación a la ciudadanía que usted debe dar. Con los antecedentes, y es una visión, digamos, sociológica del tema de la salud, con los antecedentes del comportamiento que usted misma acaba de decir, usted va a imponer para entrar a un supermercado o un espacio o un negocio una tercera dosis cuando le faltan 7 millones. Eso es crear una situación incluso para los propios negocios, que ya, y en eso el gobierno tiene razón con la apertura, porque había que, digamos, balancear y dejar respirar el sistema económico, los empleos que se habían perdido, pero tenían que tener medidas sanitarias de equilibrio, que es justamente lo que en el fin de año se abrió totalmente y se estimuló todo. Se hizo en 2020, en las Navidades también, y tuvimos en enero otro pico de muchas muertes y muchos positivos. Ahora tuvimos una apertura también y el pico más grande que hemos tenido en la pandemia, lógicamente con la capacidad de contagio que tiene Omicron. Entonces, yo pienso que aquí es ese zigzagueo, ese va y viene en el ejercicio de las políticas sanitarias que hemos tenido, que lleva para mí más confusión y desconcierto a la población. Vacúnate empezó como un verdadero tsunami en la gente acudiendo a vacunarse. Y cuando eso va creciendo y multiplicándose la participación de la gente, se plantea como una cuña una tercera dosis. Incluso se celebra como fuimos pioneros en todo este proceso. Y realmente fue así lo de la tercera Y dosis. de hecho así fue. Sí. Pero ¿qué sucede? En ese momento no habían todavía la suficiente evidencia para la toma de la decisión. Pero el efecto fue que la gente pensó, bueno, pero ¿y las dos que me he puesto? Es que no sirven. Porque todavía usted ve en el reporte de Vacúnate, un cuadrito que tienen, que publican en los espacios de redes y del gobierno, 5.8 millones tienen el plan completo de vacunación. ¿Cuál es el plan completo que está ahí en el cuadro? 2 dosis. Entonces, ahí viene lo que estoy diciendo, es decir, ha habido una suerte de interferencia para cumplir metas por una actitud de querer mostrar cara de innovación, de cosas nuevas, de que estamos haciendo lo diferente, cuando todo lo que incluso aquí el país, es de decirse, ha hecho un manejo apropiado. Y si algo tiene el gobierno que apreciarse es haber adquirido las vacunas. Lo que está pasando con los resultados que estamos viendo es lo propio de los procesos de vacunación. Porque si no, ¿para qué vacunamos? ¿Para qué ponemos una vacuna de polio? Si no es para controlar el polio. Pues ponemos vacunas de COVID con la intención de reducir los contagios, de reducir la letalidad, de reducir la gravedad de la enfermedad. Pero ¿qué ha pasado en la observación que se ha hecho por la práctica y los resultados que tenemos? Que a pesar de tener 3, 4, 5 y hasta 6 dosis de vacuna, la gente se reinfecta. Entonces, lo que sí es cierto y las evidencias están dadas es de que quien está vacunado con 2 dosis o más tiene unos efectos más leves que aquel que no se ha vacunado. Esa es la verdad. Y yo tengo 2 dosis de Sinovac. ¿Se va a poner la tercera, doctor? Tengo que esperar unos meses para poder ponerme la tercera dosis. ¿Anda con su tarjeta de vacunación abajo del brazo o no? Bueno, yo imprimí mandé a plastificar el carnecito.
y lo tengo. Para tenerlo ahí. Porque había una resolución del ministerio que exigía la presentación y lógicamente teníamos que tener el carnet. ¿Cree usted que haber eliminado la mascarilla podría llevar a un rebrote más, quizás muy pronto, antes de lo que podría ser la espera de una sexta ola en República Dominicana? Yo a lo que le tengo miedo es a lo que pueda la gente pensar en el sentido de descuidarse más, bajar la vigilancia sobre que el COVID está ahí, que no ha pasado. Hoy mismo se están anunciando más de 400 contagios. Y Pero aún eso así, es poco, dicen que vamos a la baja. Dicen las autoridades que bueno, vamos a la después baja. que tuvimos el pico con la apertura y toda la movilización de diciembre, lo que había que esperar es que suba en enero y luego empiece a bajar. Doctor, pero con la cantidad de gente que se contagió con la quinta ola del Omicron, ¿usted no cree que entramos en inmunidad de rebaño? Mire, vuelvo de nuevo con las vacunas. La inmunidad de rebaño, lo que estamos mostrando con las vacunas aquí, es que, y las vacunas son aprobadas en emergencia. Creo que una sola vacuna ha sido ya definitivamente, o dos, aprobadas ya definitivamente. Lo que está demostrando es que todavía hay mucho. Incluso la Unión Europea acaba de exigir a sus estados que la secuenciación del virus sea al menos de un 5% de los casos positivos que se producen. ¿Por qué lo está haciendo? Porque tienen unos sistemas y tienen las capacidades para secuenciar diariamente de los casos que se van produciendo ese 5%. ¿Para qué? Ir vigilando la emergencia de nuevas variantes. Porque hay un temor de que en medio de la apertura puedan surgir nuevas variantes. OMS acaba de pronunciar en el día de hoy su preocupación porque África, por ejemplo, tiene un 17%, apenas ha alcanzado una dosis. Entonces, entre tanta gente sin vacunas, están las posibilidades de generación de nuevas variantes en el mundo. Los países que producían se concentraron en sus poblaciones, no apoyaron en su momento el COVAX, que iba hacia los países pobres, con fines de aumentar, porque tiene que haber un balance en toda la población mundial en términos de vacunación para evitar que se pudieran producir y emerger nuevas variantes más agresivas. Omicron ha sido algo hasta cierto punto bueno porque no es tan agresiva, aunque sí más contagiosa y letal como es Delta. Pero fíjense ustedes de dónde vienen todas las vacunas, las variantes. La India, Sudáfrica incluso produjo dos, Brasil, Reino Unido, o sea, China. Países superpoblados. ¿Entiende? En todas. Y cepas hasta en Estados Unidos. O sea que no ha habido inmunidad de rebaño en esos lugares tampoco. En ninguna la hay. Y sigue habiendo todavía positividad y reinfecciones y nuevas olas. Doctor, ¿qué pasó con los hospitales? De aquellos 55 hospitales, 8 años después, todavía no, el gobierno del PLD no los entregó listo, aún con 8 años de por medio. Dicen las autoridades actuales que dijeron que estaba en un 80%, realmente está en un 20%, y tuvieron que hacer nuevas inversiones millonarias para poder empezar a reconstruir los hospitales que ya se habían pagado para reconstruirlos. ¿Qué tiene usted que decir? Usted fue ministro de Salud Pública, y aunque tal vez no tenía la reconstrucción de los hospitales a su cargo, usted sabe lo que pasaba. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Se entregaron más de 48, cerca de 50 hospitales de eso. Y de los 55 entregaron 48. De los 58, que eran en total lo que se pasaron a ese plan de reconstrucción de hospitales. Y donde estaban, y esto es importante para que se deje de seguir tratando de engañar a la población. Ahí están los principales hospitales que tienen la mayor volumen de demanda. Si me dicen que el hospital de San Pedro de Macorís, el MUSA, le faltaba para la conclusión, evidentemente no fue entregado. Dicen no las fue autoridades concluido. que está en un 20% el MUSA. Bueno,
Habría que ver, por eso estoy diciendo, yo puedo señalar algunos hospitales, otros que tampoco se concluyeron, por muchísimos motivos, incluyendo la parte económica, porque recordemos que el inicio de la pandemia impactó todos esos procesos de inversión que se estaban haciendo. Entonces, yo pienso que la continuidad de Estado, en vez de querer ensuciar, embarrar gestiones anteriores, la continuidad de Estados debiera ser positivo para el país, hacer las cosas, entregar al país lo que se está haciendo y no es pasarse la vida, 2 años casi, denostando la función que tuvo el pasado gobierno. En las cosas que nos equivocamos no tenemos problema en reconocerlas, pero la mayoría de los hospitales están funcionando. Vayamos a las demandas. En Santiago, el Cabral Ibáez no se concluyó. El hospital infantil no se concluyó, que reúnen la mayor parte de la inversión. El hospital de La Vega no estaba concluido. Jamao no estaba concluido. Cotuí no estaba concluido. O sea, hay San Juan, Las Matas de Farfán, Barahona, todos esos hospitales estaban concluidos y tienen la mayor cantidad de la demanda de salud. Que faltaban hospitales y subcentros más pequeños, sí, evidentemente, porque todo no se pudo hacer. Pero yo creo que el elemento clave aquí es que no se dejen deteriorar esos hospitales que se entregaron. Yo participé en la entrega de esos hospitales habilitados y con todos los equipamientos. De manera que el tema está de esos grandes hospitales y más representativos y que tienen la mayor demanda, no convertir en los pequeños hospitales en los centros de escarceo para denostar la administración del presidente Medina. Yo creo que se hizo un gran trabajo con rehabilitar todos los hospitales y están las evidencias en cada una de las inauguraciones de lo que se tumbó y lo que se entregó. No son cosas parecidas. Y evidentemente que la calidad de eso, la ciudad sanitaria tampoco, Luis, que sustituyó a Luis Aybar, tampoco sirve. Es decir, yo creo que hay que concentrarse en cumplir para la población la prestación de buenos servicios de calidad. Y creo también que una de las mayores necesidades que tiene el servicio de salud está en la calidad de los servicios. Calidad del servicio. Eso es fundamental. ¿Qué piensa usted del muro, doctor, a propósito? Bueno, nunca estuve de acuerdo con el muro. En eso coincidía con un video que sacaron del presidente antes de llegar a la presidencia, de que veía más el muro institucional como más importante para el cumplimiento. ¿Y quién habrá sacado ese video? De la ley. No sé, las redes y todo esto, pero uno habla y eso está grabado. Queda grabado. De manera que en el momento en que pueda la gente sacar a la luz pública y contrastar las opiniones de uno mismo, no podemos ponernos bravitos. Es decir, tampoco yo que tengo una labor de oposición, ejerciendo los derechos que le corresponde en un ambiente democrático, el gobierno actual que en oposición nos criticaba acremente, pues yo creo que tiene que sentarse un poquito más reposado y recibir las críticas que el sistema democrático le permite en este sentido a la oposición. Y yo creo que es bueno que la oposición ejerza ese papel y no sentirse afectado, ni que es cosa personal, ni por la idea de dañar, como a veces. Por eso es que están sacando los videos. Porque con guitarra era una cosa y con violín es otra. Doctor Cárdenas, usted y yo vamos a ver qué piensa la gente respecto justamente del muro fronterizo. Y ahorita en solo 3 minutos vamos a ver, dicen aquí yo le agregaría un elemento que no puede obviarse. La pobreza haitiana es de tal naturaleza que vamos a tener presión migratoria por muchos años, con muro y sin muro. Con muro y sin muro. El muro puede ser, digamos, un factor de contención relativa. Yo preferiría esperar los resultados de esa medida y a ver cuándo termina. Creo que para fin de año se ha anunciado.